crean entre los cubanos en el exterior la preocupación, el interés al mundo. Micrófono. ¿Me escuchan ahora? Me imagino que sí. Qué gusto es estar con ustedes. He tenido que venir a trabajar, a calificar. Se escucha ahora, me imagino, Aldo, ¿no? Aldo Galero, que me dice no se escucha, profesor. Me imagino que ya se escucha, ¿no? Sí, ya, profe. Bueno, esto primero, he estado un sábado de trabajo, he tenido que calificar, se están aproximando el final del semestre y decidí venir y estaba en la escuela y dije de pronto, tengo que hacer un programa, he visto algunos desarrollos que son importantes y hace días que estaba por hacer un programa, había tenido que hacer una presentación que la vamos a poder poner. Fue un panel que se hizo sobre política de Estados Unidos bajo la administración Trump hacia América Latina. Y, a ver, estoy tocándome es este que tengo que arreglarme. Y
No hemos estado un poco corto de tiempo para hacer el programa, pero hemos decidido hacerlo hoy. Hay unas cuantas cosas interesantes para conversar, como es el tema de esta ola macartista que se ha soltado en Miami, en la cual ahora están persiguiendo a personas y al margen de lo que se pueda decir de lo que ellos hayan hecho o no, no hay una discusión sobre los principios sobre los cuales la invocación que estas personas, los que han acudido a la listica de Jiménez, a la lista que le han dado a Jiménez, que ahora llamamos la listica de Jiménez, como fue la listica de McCarthy, pero que se origina en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que presidió hasta recientemente Juan Antonio Blanco Gil, y que ahora quien está llevando a cabo esto, déjame usar una palabra que se ha usado, el honorable juez Cartaya, que ni es honorable ni es juez. Por lo cual, aquí en los Estados Unidos se le dice a los jueces honorable fulano de tal, honorable fulano de tal. Bueno, eso se hace cuando las personas tienen un día con honor, con respeto de su integridad, con todo en corte, y no una corte, como se le dice aquí, de canguro, sino ni basada en insinuaciones, sino una corte donde se ajuste al debido proceso. Eso es lo que es los Estados Unidos y es por lo menos lo que se presenta como paradigma. Entonces, quiero hablar de esto. Han habido también declaraciones sobre políticas que se están implementando ya contra Cuba como parte de la administración, la furia que hay contra los programas médicos en los cuales se ha convertido esto en un test de polarizaciones y en lugar de asumir como era posible un enfoque de derechos humanos ante este tema, lo que se ha hecho es procurar socavar el ingreso económico que Cuba recibe a partir de las misiones médicas cubanas, con el objetivo de hacer más efectiva la política de sanciones. Fíjense, todo esto se dice a nombre de derechos humanos, pero es con el objetivo de hacer efectiva, más cruel, más canallesca, la política de sanciones económicas contra Cuba, que equivalen a una guerra económica con todas las consecuencias que eso tiene. Efectos devastadores que han sido denunciados en cualquiera de los reportes que se han hecho sobre este tema de derechos humanos. Sanciones que no se basan para nada en la ley internacional, como debería ser si alguien quiere implicar cualquier connotación de derechos humanos. No hay nada de derechos humanos, vamos a decirlo con toda claridad. N-O, no hay. H-A-I, no hay nada. N-A-D-A, de derechos humanos violando el derecho internacional. Todo el edificio de derechos humanos se basa en el derecho internacional. Y todo lo que se ha montado en este tema de los médicos, no es que los programas médicos no sean criticables, no es que no sea posible crítica desde una perspectiva de derechos humanos, es que esto que se ha montado tiene que ver esencialmente con una política de guerra económica, de bloqueo económico, empezado en la línea del Memorandum Majority, en línea con lo que fue la enmienda a Platt, que no tiene nada que ver ni con el derecho internacional ni con los derechos humanos. Esto hay que decirlo así porque esto es un juicio objetivo. Esto no es algo para discutir desde la ley internacional. Esto no es algo para discutir desde la ética. Cuando alguien tiene un médico y no tiene nadie que lo reemplace, en Gambia, en Haití, en Jamaica, donde dijo hasta el propio primer ministro que mucho del personal de salud de Jamaica se va, entre otras cosas porque hay una estructura por la cual el 33%, apenas el 33%, apúntelo usted, 33% de las graduadas y graduados de enfermería de la Universidad de las West Indies, que es el área del Caribe que incluye Jamaica, se quedan en la región. Esto no es que es porque salen huyendo del comunismo, ni mucho menos. Apenas el 33% del personal de salud de graduado de la Universidad de las West Indies, escuelas de enfermería, pero también podríamos ir a las escuelas de médicos, se mudan porque tienen la ventaja del idioma a Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Y ante una situación estructural, esto no es que a la gente la van allí y les ponen
una pistola, es simplemente la estructura del capitalismo mundial que hace que esas personas encuentren más opciones de trabajo, la posibilidad de enriquecerse más rápido, de tener una mejor vida en Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y que la mayor parte de sus estudios son pagados con subsidios que paga la sociedad, las sociedades caribeñas, para que esas personas brinden asistencia sanitaria en sus países. Y Cuba, ante esas circunstancias, gobiernos como el de Barbados, gobiernos como el de Jamaica, han contratado ciudadanos cubanos. Entonces, muy curioso que aquí se habla de tratar de cerrar y de castigar a los países que están haciendo esto para garantizar el derecho a la salud. Fíjense esto, porque aquí no es libertario ni liberal a la Vargas Llosa ni nada de esto. Lo que viene por el libro es la Declaración Universal de Derechos Humanos y su modelo, donde el derecho a la salud es tan derecho como el derecho a la libre expresión. Y entonces ese gobierno está comprometido por derechos humanos a procurar resolver en Jamaica la atención de salud a su población. Cuba tiene un excedente de fuerza laboral en esa área y lo que está haciendo es mandándola a otro país a cobrar dinero en el entendido de que ese dinero va a ayudar a sostener el derecho a la salud en Cuba. Eso permite que usted, digamos, le quite el pasaporte a los médicos. Yo creo que eso es cuestionable. Eso es cuestionable. Y una política de derechos humanos le diría, no, mira, ellos pueden quedarse con su pasaporte. Ellos no deben estar en una condición de que dependan de una autoridad para poder usar su pasaporte, porque ellos tienen la libertad de entrar y salir y de viajar sin tener que estar dependiendo de una autorización de un funcionario o un médico que actúe como funcionario en eso. Eso tú lo puedes hablar y dialogar, pero meterle la campaña en contra de los médicos cubanos en el entendido de que tú lo estás haciendo de derechos humanos, mira, tú tienes que darle validez a lo que predicas cuando actúas en coherencia con eso. Y estos programas, esto que ha montado la administración Trump, esto que está haciendo Rubio, como lo trató de hacer en Jamaica y que recibió una gallarda respuesta del primer ministro de Jamaica y una gallarda respuesta de la primera ministra de Barbados, que ahora estaba postulada para ser secretaria general de las Naciones Unidas. Yo no creo que sea la candidata más popular entre las que hay del continente. En la rotación parece que le toca a América Latina, en la cual ella dijo, a mí no me importa cuando la primera ministra dijo, a mí no me importa lo que quieran, lo que digan que me van a castigar, ni mucho menos. Yo no me voy a prestar para la estigmatización de los médicos cubanos que no están en Barbados como esclavos. Punto. Esa es la claridad. Ahí es donde se basa la posición de derechos humanos, donde no hay que andar comprometiendo ni aflojando la mano, ni para caerle bien a nadie. Es simple y llanamente pararse y decir lo que es justo. Y que es una posición en realidad moderada. Porque es una posición moderada porque valora la importancia que tiene para Barbados el tema de la salud, o Jamaica el tema de la salud, y la idea de que puede haber un contagio ideológico. Y lo que básicamente está diciendo, mira, todo ese contagio ideológico no es verdad. Si viene el gobierno cubano aquí, vamos a hacer un programa de colaboración, lo vamos a hacer desde una perspectiva que es de mutuo beneficio para ambos países, y ellos vienen y asisten aquí y no van a hacer otra propagación ideológica que la que emane de su ejemplo, de ser buenos médicos, de ser sacrificados, de llegar a la milla extra para salvar la vida de una persona. Y frente a eso habrían las dos posiciones extremistas que uno podría decir. Una es tráiganlos y que hagan aquí la propaganda ideológica que les dé la gana. Nadie les ha dicho eso, es una posición de extrema. Y la otra es la posición que diga, no, mira, no pueden venir porque esa gente viene de un sistema político que no es el que es de la preferencia de las élites políticas caribeñas. Esa es la realidad. O sea, ahí hay una política de promoción de derechos humanos ante la cual, por toda la información que está disponible, yo no sé si hay otra cosa más, no sé si hay una corrupción bajo la manga. Si eso se demostrara, eso en ese caso que se denuncie.
Si hay dinero del que entra ahí que no es transparentemente puesto en función del sistema de salud cubano, repórtelo usted y eche a andar con esa propuesta. Yo no tengo nada en contra de que usted haga eso. Eso sería un enfoque de buena gobernanza. Eso sería un enfoque de derechos humanos. Pero todo lo que está haciendo la administración Trump es tratar primero de evitar que los médicos cubanos tengan un buen desempeño allí, porque pensaría de que representan un ejemplo de un sistema distinto. Y segundo, tratando, o yo diría, eso es lo segundo. Lo primero es tratar de cerrar todos los ingresos, todas las fuentes de ingresos para el gobierno cubano para producir un desastre, en palabras de Carlos Jiménez, de proporciones bíblicas, que ya es de proporciones bíblicas, pues sí, porque ha sido 60 años de aplicar una política violatoria de los derechos humanos en sí misma, violatoria del derecho internacional, ilegal, inmoral y contraproducente. Entonces, esto hay que mencionarlo, porque estas cosas son escandalosas lo que está pasando. Y quisiera empezar por eso. Bueno, voy a hablar hoy de eso. El tema gordo va a ser el tema del anticomunismo y del macartismo, que es un extremismo de las posiciones anticomunistas no democráticas. Es importante siempre recordarlo. Pero antes de eso quería hablar de un par de temas que considero interesantes, ¿no? Una de ellas, y que toca a la condición latinoamericana, es el fallecimiento de uno de los grandes novelistas del boom, que ha recopilado básicamente todos los premios posibles en el mundo de la literatura: el Príncipe de Asturias, el Cervantes, el Nobel de Literatura, que es la muerte del peruano Mario Vargas Llosa. Entonces voy a empezar por mencionar, primero déjenme agradecerle a Aldo Calero el comentario de 4.99. Aldo había puesto unos comentarios antes que decía buenas tardes. Aldo nos contribuye frecuentemente al canal. Creo que él está en Michigan, y dice buenas tardes, profesor, saludos cordiales para usted y su equipo. Bueno, el equipo que hay aquí es los voluntarios que vienen, que son nuestro amigo Felipe, que a veces se incorpora, hoy no se ha incorporado, pero a lo mejor más tarde se incorpora con nosotros, y el amigo Mendive, que no sé si está por ahí, pero que también nos ayuda a regular un poco los comentarios. Entonces, aquí hay alguien que me dice, no joda, los médicos se quedan en Cuba, que se queden en Cuba. No joda, aquí nadie ha dicho que los médicos se queden en Cuba. Yo lo que he dicho es que el enfoque, ya empieza la gente que empieza a tergiversar lo que yo estoy diciendo. Yo creo que primero, en Cuba hacen falta médicos, eso sin lugar a dudas. El subsidio educacional que da la sociedad cubana para graduar médicos es algo que no hay por qué hacerlo sin una perspectiva de que ellos van a continuar allí, como para cualquier graduado universitario. Es lógico, como ocurre en muchos países, porque nadie nace que porque yo quiero ser médico me merezco un subsidio para estudiar. Eso es resultado, como ocurre en el caso del Caribe, en la propia Colombia, por ejemplo, que si tienes un crédito de eso, de estudio para medicina, tienes que adquirir un compromiso ya sea de devolver el dinero que se te da porque tú no te lo mereces de gratis, o que hagas un servicio social. Así que si quieres discutir eso en términos, esos son los términos que hay. Y segundo, el otro punto es que la política que se está adoptando no es una política de derechos humanos. Punto. Y la única manera que haya alguna legitimidad para que Estados Unidos se meta a conversar acerca de esto, que se meta a hablar de estos temas con otros países, con terceros países, es si lo hace desde la perspectiva de los derechos humanos. No tiene derecho desde la perspectiva anticomunista. El derecho internacional no le da derecho a meterle presiones a nadie porque tenga hostilidad a un gobierno que tenga el sistema comunista. No se lo da. Así de sencillo. Se lo da si lo que va a hablar es de derechos humanos, si lo que va a promover es de derechos humanos. Allá tú, si no te gusta esto y le quieres dar, no eres incapaz de discutir con una posición favorable a los derechos humanos auténticamente, y entonces tienes que
coger y meter toda esta tergiversación, allá tú, yo no voy a atender más este tema. Y bueno, tengo otro comentario aquí. Recuerden, señores, déjenme ver si pongo el banner. Déjenme ver si pongo el banner que dice que aquí lo tengo, pero voy a poner el banner para poner esto de que puede dar compartir y para que la gente sepa que puede seguir contribuyendo. Fíjense, una de las razones también por las que yo no he hecho el programa es porque a veces tengo que estar haciendo otras cosas, escribir un artículo. Si en la misma medida en que yo recibo un mayor apoyo económico, más me siento estimulado también a hacer el programa. Entonces dice, Arturo, ¿qué crees de las declaraciones de Gena Roth sobre los participantes a las protestas que están en contra del bloqueo? ¿Cómo queda el mundo en todo esto? Gracias. Bueno, yo voy a conversar sobre eso. Yo sé las declaraciones que hizo Gena Roth, me las mandaron a media tarde hoy y yo voy a dar mi opinión sobre ese tema, pero voy a tomarme un momentico para terminar lo que estoy haciendo, la referencia a Mario Vargas Llosa y ver si puedo ir cuanto antes a la discusión de este tema del macartismo y de lo que esta gente están diciendo, que están persiguiendo gente en Miami, que la única razón sería para tener ese tipo de actividades en los Estados Unidos es estar en presencia de graves violaciones de los derechos humanos no apropiadamente juzgadas en el contexto de los tribunales cubanos. O sea, tiene que ser las dos cosas, que se agoten los remedios en la justicia nacional y que se trate no ni siquiera de violaciones, se trate de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por esas personas que están en Cuba. Y aún así, fíjense, aunque se dieran esas dos condiciones, es una cuestión de principio de derechos humanos, de derecho internacional, pero de elemental derecho norteamericano, que las personas no deben ser víctimas de este vigilantismo, de andar denunciando gente, dañándole su reputación pública, dando espectáculos de detención, haciendo lo que está haciendo el Canal 41, de andar repartiendo y repartiendo y repartiendo de andar repartiendo culpas y llamando a fulano para que declare por una cámara, ¿no? El lugar para que eso ocurra es ante un tribunal con todas las garantías de debido proceso. Eso es un derecho civil consagrado tanto en la Declaración Universal como en el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sea juzgado por un juzgado de sus pares con justicia, con presunción de inocencia. Presunción de inocencia, fíjense, no es que si hay ni siquiera probable causa, no, presunción de inocencia y cumpliendo todos esos estándares que hay en general ante las cortes norteamericanas. Incluso, que ya me acordé, incluso con la apariencia de justicia. No solo que sea justo el proceso, sino que tenga la apariencia de justicia. Esto lo estoy diciendo para que quede claro. Déjenme ver porque está el amigo Orestes Hernández que dice algo del tema de la brigada médica. Vamos a ver esto aquí. ¿Qué nos pone? Arturo estuvo en un país con presencia de brigada médica cubana. La esquizofrenia detrás de las acciones contra la brigada médica cubana es inaudita. Cuba trabaja con transparencia los acuerdos con los gobiernos receptores respecto al tratamiento del personal de salud cubano. Es preocupación permanente las condiciones de vida y pago en igualdad de condiciones con los locales. Bueno, si eso es correcto, a mí me parece que vale la pena tu comentario y te lo agradezco. Fui testigo también del constante hostigamiento para provocar decesiones. Los principales por estas acciones de Estados Unidos, bueno, no puedo leer la otra parte porque parece que esto está en Facebook y es un comentario muy grande, pero Orestes, te agradezco tu presencia y tu contribución porque sé que tú estuviste en Belice, por ejemplo, que Cuba ha tenido una brigada bastante grande y me consta porque mi padre en el Nuevo Vedado le tenía alquilada una habitación a una pareja de beliceños que hablaban español perfectamente, hablaban el inglés, pero también hablaban el español perfectamente y estaban en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y todos estaban muy agradecidos, ellos dos estaban muy agradecidos y muy honrados por haber sido seleccionados
para ir a estudiar medicina a Cuba y regresar a sus países. Eso yo creo que además es muy difícil de discutir. Yo creo, Oreste, que por cierto, esto es importante decirlo, porque en los canales de Miami y en varios de los websites están diciendo que Cuba ha sido condenada por esclavitud moderna. Han llegado a decir algunos, han dicho que Cuba ha sido condenada por trata de personas. Lo más que ha ocurrido, vamos a decirlo, porque parece mentira que habiendo hasta abogados no le salgan al paso a esto. Usted, si es abogado, lo primero que usted es un defensor de la ley. Eso es lo primero que usted debería hacer. Y informar, educar sobre la ley. Y es vergonzoso que haya letrados en paneles donde alguien coja y diga que la ONU ha condenado a Cuba. Eso es indiscutiblemente falso. La ONU no ha condenado, ni la OIT ha condenado a Cuba por trabajo esclavo ni por trata de personas. Ha habido reporteros, lo que se llama un rapporteur en francés, que han dicho que preocupan y llaman la atención de que hay condiciones en la cual están esos médicos que no cotejan, que no están en línea con estándares que tiene la OIT en sus convenios. Esa es la verdad. O sea, no es una, no sé, aquí no venimos a inventar nada. Aquí lo primero que hay que hacer es serio en decir las cosas tal y como son. Y entonces es una vergüenza que haya abogados sentados ahí. ¿Me entiendes? Ellos deben ahí buscar y decir, mira, no, mire, hay reporteros que han dicho eso. Eso se ha levantado en el examen de periódico Universal en la discusión con Cuba. Cuba ha contestado de su manera, pero obviamente yo creo que la preocupación es legítima. Pero una vez que la preocupación ha sido expresada, todo el debate, todo, T-O-D-O, para que vaya, no seguir molestando a los que dicen que yo no tengo buena pronunciación o buena dicción. Todo el debate, sin discusión posible, si se trata de derechos humanos, tiene que basarse en los principios de la Carta de la ONU y los documentos subsiguientes del sistema de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Ocultar, exagerar, hiperbolizar lo que ha sido una declaración de uno o dos reporteros, vamos a ser claros, dos reporteros han llamado la atención sobre eso, es lo que cabe. Lo demás es propaganda, es tergiversación y simple y llanamente no debería tener lugar en una esfera pública que lo que busca es informar, educar, debatir, deliberar para encontrar soluciones a esos problemas, como toca a la diplomacia pública, que incluye el elemento que se llama nombrar y avergonzar, o que, como se dice en inglés, naming and shaming. Todo lo demás es, y hay que decirlo así, porque hay cosas que son categóricas, no dejan espacio para una falsa moderación, un falso invento, como lamentablemente ocurre con estas cosas, donde no hemos tenido una política comprometida 100% de derechos humanos, porque yo mismo vengo de una escuela donde hubo veces que hubo hoy diplomáticos que se pararon y dijeron entre la revolución y los derechos humanos, la revolución. Y gente que en la práctica y en lo que están haciendo entre el anticomunismo y los derechos humanos, el anticomunismo. No. No, no y no. Fíjate con qué dicción, es que no quiero ni mencionar a esta gente, porque no les quiero dar reconocimiento a los que se metieron en un chat que tenía Mauricio de Miranda Parrondo sobre un debate que todavía estoy esperando que va a responder, porque ya hay oferta de día y todo, y él no responde. Y decían que yo era el que tenía, el que estaba acobardado, que no iba a ser posible, que no sé qué. Pero que dicen que yo no tengo buena dicción. Bueno, no tengo buena dicción, estoy haciendo todo el esfuerzo. Fíjate, si yo reconozco los errores, los problemas, estoy tratando de resolverlos. Creo que es una actitud, porque hasta un reloj parado
tiene la hora 2 veces bien. Y ustedes son un reloj parado, pero a veces tienen razón que mi dicción puede mejorar. Entonces, señores, vamos a terminar la conversación que estábamos haciendo. No se puede llamar un programa Conversaciones Americanas y no reflexionar sobre el golpe que significa para la literatura latinoamericana, como lo fue la pérdida de Gabriel García Márquez, como lo fue la pérdida en su momento del gran escritor cubano Alejo Carpentier, como lo fue la muerte de Julio Cortázar, como fue la muerte de Borges, como fue la muerte de Carlos Fuentes, Octavio Paz, etcétera, etcétera, etcétera. José María Arguedas, que es otro de los grandes escritores peruanos, Ciro Alegría y tantos otros. Y bueno, en este contexto, la muerte del autor de Tiempos Recios, Conversación en la Catedral, El Canto del Celta, creo que se llama otra de las novelas, La Guerra del Fin del Mundo, La Casa Verde, la novela sobre Maita, que ahora no me acuerdo el título, y que yo creo que hay que reconocer, simple y llanamente expresar la condolencia por la muerte de ese grandísimo escritor que fue Mario Vargas Llosa. Si alguien quiere escuchar de sus propias palabras sus visiones sobre Cuba, que fueron visiones que cambiaron y evolucionaron o involucionaron, depende de donde usted se pare, hay una entrevista reciente de 2022 que le hace ADN México, donde él explica su proceso de gran simpatía, muy interesante porque ubica el boom latinoamericano dentro de las consecuencias y dentro de la clarinada que fue la Revolución Cubana, o sea, la atracción que viene hacia la región tiene del impacto político de la Revolución Cubana y otras cosas que vienen allí, pero después, bueno, la fiesta del chivo, que se me olvidó mencionarla, es otra de las grandes novelas de Vargas Llosa sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y los niveles de servilismo, doble moral, tolerancia de los abusos dictatoriales, y que yo creo que es importantísimo esto recordar. Si usted quiere encontrar eso, a mí, cuando vi aquella entrevista, me resultó interesante porque yo siempre había oído hablar de que su ruptura tiene que ver más con el caso Padilla, pero él dice que él, donde primero empieza a tener reservas ante los rasgos no democráticos de la revolución, usted lo puede llamar autoritario, yo creo que tiene más que ver con el tipo de régimen no democrático totalitario, es con el tema de la UMAP, y después sí, ciertamente, el caso Padilla tiene un impacto grande en él. Él suscribe una carta. Tengo entendido que esa carta también la firma Gabriel García Márquez, pero o Cortázar, y después de todas maneras mantienen el vínculo con la Casa de las Américas, con Cuba, con todo eso, pero que él a partir de ahí inicia un proceso de transformación ideológica. Yo no me acuerdo ahora, pero tengo entendido que él llegó a ser militante del Partido Comunista, aunque por todo lo que proyecta, él habla de que uno de los atractivos de la Revolución Cubana era que había un compromiso de mantener unos grandes márgenes de libertades, algunos de los cuales indudablemente fueron cerrados entre la emergencia de la resistencia al ataque por parte de las fuerzas antinacionalistas y anticomunistas, que no estaban jugando siguiendo ley, ni reglamento, ni democracia ninguna, pero también por la propia vocación totalitaria que trae el marxismo-leninismo en su variante, el marxismo-leninismo en su variante leninista, por decirlo de alguna manera, donde Stalin ajustó todavía más
la idea del gobierno de un solo partido y ese tipo de cosas. O sea, creo que es importante mencionarlo. Hay que recordar, junto con el gran escritor, ¿cómo podríamos decirle? Su devenir en un liberal no demócrata. Yo esto lo quiero decir con toda claridad, junto con mi admiración al novelista, sin llegar a las críticas, por ejemplo, que se le hacen de un lado más de izquierda, de que se vendió y ese tipo de cosas. Yo no creo que esas sean las explicaciones que más ayuden. Mi mayor crítica desde una perspectiva socialdemocrática es que él adoptó mantras liberales al estilo europeo, mantras libertarios un poco al estilo norteamericano, sin el compromiso, por ejemplo, con los derechos humanos, con la democracia entendida, de nuevo, dentro de los márgenes del derecho internacional, que incluyen no solo los derechos civiles y políticos y el derecho a la propiedad privada, que también es un derecho económico, cultural y social, sino que incluyen toda una serie de cosas que implican el estado de bienestar general realizado en muchos de los países europeos donde él vivió, y que también ese es el paradigma aceptado en la Declaración Universal y en su modelo. La Declaración Universal en ningún momento ha planteado que si hay respeto a la propiedad privada, juicio justo y libertad de expresión, ese es un régimen que respeta, que es democrático, que respeta los derechos humanos. Un régimen democrático tiene que preocuparse por la salud, la educación, el derecho a la vivienda, porque hay hasta una decisión de la Corte Suprema de Sudáfrica que es presentada como un ejemplo en el cual hay que incluir esas cosas. El derecho a una vivienda digna, que lo tiene que cumplir cualquier gobierno, cualquiera sea su signo, comunista, socialdemócrata, demócrata cristiano, o si quiere ser liberal. Digamos, en Europa es evidente por la Carta Europea de Derechos Humanos y demandas que se han traído a la Corte Europea de Derechos Humanos, que todos los gobiernos tienen que mostrar progresión, ¿cómo se llama eso? Progressive realization. Quiere decir una paulatina realización de los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, por ejemplo, donde todo el mundo no tenga una vivienda digna, el gobierno, si quiere llamarse democrático y cumplidor con los derechos humanos, no es solo que respete el derecho de hablar, eso es muy bueno para la gente rica nada más, no es solo que demuestre el derecho a un juicio justo, que eso a todo el mundo le conviene, eso le conviene a los juicios, a las personas ricas, a las personas pobres, le conviene que haya un derecho a un juicio justo. Pero si te quedas allí, no eres un gobierno democrático, porque no puede haber igualdad ciudadana entre, y eso lo ha demostrado hasta profesores, por ejemplo, como el profesor de la NYU, Jeremy Waldron. Tú no puedes tener una participación política en igualdad de condiciones a partir de una meseta mínima. No quiere decir que tú tengas que tener el mismo salario que el otro, pero por lo menos necesitas disponer de una meseta mínima donde tú, al terminar, primero que tengas un trabajo con un ingreso decente, y segundo, que cuando tú termines tu jornada laboral, tú y tus hijos y tu esposa, tu esposo, tu significant other, como lo quieras llamar, puedan ir a dormir bajo un techo con las mínimas condiciones, incluido una dirección. Incluido una dirección. Y entonces, esas cosas, por ejemplo, fueron áreas donde cuando él habló del avance de la cuestión económica en países como el Chile de Pinochet, al cual es cierto que él repudió su condición dictatorial, él dijo que habían habido avances en esa área, cuando en realidad lo que hubo es avances en la constitución de una economía de mercado neoliberal, no en los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Ok? Entonces, yo creo que eso es importante señalarlo. Yo sé que hay críticas que son muchas más radicales que las mías.
hay críticas que lo son menos, pero mi punto es, ¿de dónde viene aquí? Este programa procura transmitir un enfoque socialdemócrata apegado a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Punto. Por ahí venimos. Entonces, déjenme un momentico coger el primer break y como yo iba a tratar eso y la pregunta salió, yo voy a tocar este tema que ha puesto Ariel en la mesa, que dice, por cierto, si alguna de las personas mencionadas, que yo mencione, quieren subir, con gusto los recibo, que me pidan el link, que vengan, y yo con gusto los recibo y que hablen aquí. Tenemos una conversación civilizada, incluso si no hablamos del tema del macartismo ahora, lo dejamos para el próximo programa. Pero yo creo que este es un tema que vale la pena hacerle el swing y hacerlo con profesionalidad. Entonces, voy a coger una pausa y regreso con eso ahora mismo. Denme un momentico.